Buenos días. Buenos días. Exactamente. Vamos a proyectar tener un vídeo, entiendo, ¿verdad? Adelante con un vídeo, entonces. Nos sentamos. ¿Hay ahora una conexión con la Fiscalía General del Estado y con el Ministerio de Defensa o... Ah, pensé que intervenía yo al final, pero no, es igual, como usted previsto. Muy bien. Pues entonces, buenos días de nuevo, saludos a todos. Perdonen que no les cite singularizadamente, porque temo olvidar a algunos de los presentes, pero en fin, representaciones de las autoridades judiciales, del Ministerio Fiscal, de las Fuerzas Armadas, tan importantes, la Guardia Civil, tan importantes para la evacuación de tantos afganos, españoles afganos, que están ahora con nosotros. Pero no les saludo circunstancialmente porque temo olvidar a alguno de ustedes. Para la Consejería, para el Gobierno, es una verdadera satisfacción, un orgullo y también un honor poder compartir estas horas con estas mujeres del mundo del derecho y de la judicatura de Afganistán. Quería decir algunas pocas cosas, trataré de ser breve para dar paso a quienes también han de hablar. En primer lugar, nos permite a los insulares ponernos en contacto con los padecimientos, los sentimientos, las dificultades de otros lugares del mundo. Quienes vivimos en islas, nosotros somos sobre todo insulares, pero no somos los únicos, los británicos, los irlandeses. A veces tenemos la tentación y sufrimos el peligro de pensar que el mundo se acaba en nuestra frontera y de mirar exclusivamente lo nuestro. Cuando luego resulta que no ha sido así, que el mar es camino de progreso y camino de entendimiento con otros mundos. El que en Canarias hoy, un día, dediquemos unas horas a estar en contacto con grupos humanos
que tienen otros sentimientos, otros problemas, otras penalidades, nos hace servirnos, nos permite medir bien cuál es el tamaño verdadero de nuestros problemas y cuáles son las consecuencias de nuestra condición de seres humanos por encima de cualquier otra. Para nosotros hoy, el mensaje que transmitimos y el que modestamente el Gobierno, la Consejería, la Viceconsejería querría transmitir es: somos antes que nada seres humanos, hombres y mujeres, que compartimos en el conjunto de la humanidad alegrías, sinsabores y penalidades. La segunda reflexión es la importancia del derecho, de la ley, como único instrumento que consolida las conquistas y el progreso y que permite asentar el resultado de la lucha contra la iniquidad, la injusticia, la desigualdad, la violencia. Ninguna de esas batallas es definitiva hasta que no llega el derecho, la ley, y las impone como tales. De nada vale que se haya querido en un momento determinado terminar con la esclavitud, con la falta del voto de las mujeres, con la desigualdad, con la pobreza, con la falta de servicios sociales. No basta la conquista, no basta el movimiento social, no basta la voluntad de rebeldía, es preciso que todo eso se convierta luego en una ley. Y la segunda cosa que en relación con esto debo decir es que ley no es cualquier cosa escrita en un boletín oficial. Sabemos que hoy, para que algo pueda llamarse ley, derecho, ha de respetar los convenios internacionales, la dignidad de la persona humana, la libertad, la Carta de las Naciones Unidas, y que todo lo demás no es derecho, aunque lo parezca. Aunque a veces se llame ley y se diga esta es la ley, y en realidad es la religión o en realidad es una regla de comportamiento impuesta, pero no es el derecho. Sabemos que el derecho no es solo forma, es también contenido. En tercer lugar, y en relación con esto, el derecho es verdadero cuando se aplica por tribunales y jueces independientes. Cuando hay un sistema judicial, un poder judicial, que no depende sino de su propio criterio en la aplicación de la ley, que puede ser revisado, que está también sometido al escrutinio de la opinión pública, que es transparente, que es visible, que es inteligible, pero solo cuando hay jueces independientes hay verdadero derecho, y solo cuando hay derecho hay verdadera libertad, verdadera justicia. Siempre hay cosas que mejorar, siempre hay objetivos nuevos, cada día hay batallas que dar. Y para ir concluyendo, la importancia de los movimientos femeninos. No es una frase, no es una broma, no es la broma doméstica de son las mujeres las que mandan, no. En este momento estamos viendo en Teherán, en Italia, en Estados Unidos, en Sudamérica, cómo los movimientos que impulsan el progreso de las sociedades, los movimientos de rebeldía contra la injusticia, se encabezan básicamente por mujeres. Esto es una transformación en la historia de la humanidad. Eran los jóvenes, los estudiantes, los oprimidos, quienes impulsaban las revoluciones y los cambios. Hoy en muchos sitios son las mujeres, y esto hemos de ponerlo de relieve también. Tenemos aquí a representantes de la justicia afgana, que son todas ellas mujeres, y esto me parece especialmente significativo. Nos transmiten ustedes además un sentimiento sin el cual la vida es imposible, que es el sentimiento de esperanza. Porque todo esto que yo digo no serviría de nada si fuera simplemente un anhelo y dijeran, bueno, todo eso a lo mejor ocurre, a lo mejor no ocurre, pero no sabemos si terminará por triunfar la rebeldía, la lucha por el derecho, la lucha por un poder judicial. Hay personas concretas, caras concretas, nombres concretos que están trabajando para que sea así y que reflejan en sus caras la esperanza de que algún día la situación cambie. Han salido de su país, están en otro, probablemente sufren incomodidades, molestias, los trastornos propios, han tenido que ser evacuadas. De nuevo me refiero a nuestras Fuerzas Armadas, de las que tan orgullosos nos sentimos los españoles y a los cuerpos policiales, pero ustedes luego finalmente mantienen la esperanza. Y sin esperanza no se puede vivir. Esperamos que los niños crezcan, esperamos que los hijos tengan otros hijos, esperamos que la humanidad progrese, pero la esperanza es
el mejor instrumento, junto con los anteriores, para luchar contra la resignación. Mujeres afganas, esperanzadas, juezas. Hay una historia que nunca se sabe si estas anécdotas históricas son verdaderamente ciertas, según la cual un campesino alemán había sufrido un atropello del rey o del emperador porque había un problema de propiedades y de linderos, y el campesino se rebeló contra el rey y dijo que no estaba de acuerdo. Los funcionarios del rey le dijeron, pero es el rey el que quiere estos terrenos y el que dice que su terreno llega hasta aquí y no hasta allí. Y el otro le dijo, sí, sí, pero aún hay jueces en Berlín, ¿no? Veo que algunos de los espectadores conocen la historia. Yo quisiera terminar diciendo, perdonen que me haya extendido mucho, que aún hay jueces en Kabul y aún hay jueces y juezas en Afganistán. Y si eso es así, pues entonces tendremos esperanza, tendremos derecho, tendremos justicia y ustedes podrán dejar de sufrir y de padecer pena. Que sea productiva, desde luego para nosotros lo será, simplemente el encuentro, la jornada de hoy, y que podamos en la medida de lo posible transmitirles nuestros mejores sentimientos a ustedes y a todo el pueblo de Afganistán. Muchas gracias. Bueno, pues ahora le doy la palabra a Pino, ¿no? Muy bien, Pino de la Nuez, abogada y presidenta de TEMIS, una asociación de mujeres juristas. Adelante, Pino. Muchísimas gracias. Buenos días. En este momento estoy como diputada en esta mesa, diputada del Colegio de Abogados de Las Palmas, que es la casa que les da la bienvenida, que les agradece el que hayan contado con nosotras y con nosotros. Excelentísima señora ministra, cuando no sé si me está oyendo, excelentísimo señor fiscal, excelentísimo consejero, señor consejero, ilustrísima señora delegada, autoridades, señoras, señores y niñas y niños. En nombre del decano de este colegio, a quien pido excusen su no presencia porque está en un pleno en La Palma. En nombre de la Junta de Gobierno a la que pertenezco, sean bienvenidas y bienvenidos a esta Casa de la Abogacía de Las Palmas y sede, además, del Consejo Canario de Colegios de Abogados. Hoy será la sede, también, de estas jornadas de derechos humanos bajo otras miradas. Prueba del compromiso con los derechos humanos, con la defensa de los y las menores, de la infancia y de la lucha contra la violencia de género a través de las comisiones colegiales. Asistimos a un encuentro de operadoras y operadores jurídicos, quienes tenemos el deber y la obligación de exigir el cumplimiento del derecho internacional y de los derechos humanos. En estas últimas décadas, las mujeres afganas habían conquistado espacios que eran áreas reservadas exclusivamente a los hombres. Ellas lo conocen muy bien. La judicatura, la fiscalía, la abogacía, los medios de comunicación, la política, pero es que desde el 2021 el mundo entero somos espectadoras y espectadores de retrocesos, prohibiciones, temores, amenazas, intransigencias, torturas y de una regresión en derechos que sufre Afganistán desde el momento en el que llega el régimen talibán. Sabemos que ante las crisis, las búsquedas de soluciones rápidas, eficaces y justas no siempre son posibles, y más donde las mujeres admirables, juezas, fiscalas, abogadas, defensoras todas de los derechos humanos, que han ejercido su profesión y que han elegido difundir la democracia y el Estado de Derecho al amparo de la comunidad internacional, son el objetivo. Vivamos, compartamos este espacio de reflexión para escuchar sus experiencias, para hacer alianzas, para difundir el mensaje y para sensibilizar ante la dura y cruel realidad de intransigencias y de la violencia contra las mujeres y contra la infancia, las torturas y, en definitiva, la vulneración de los derechos humanos. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la delegada del Gobierno, Victoria Rosell. Abrevio porque todos la conocemos. Muchas Adelante. gracias, Julio. Gracias a todas las personas que están aquí, al Colegio de Abogacía de Las Palmas por acogernos, y al Gobierno de Canarias por organizarlo, y a todas las autoridades judiciales, civiles y militares que nos
que nos acompañan. En primer lugar, bueno, como delegada del Gobierno contra la violencia de género, aunque a continuación vamos a oír las palabras de una ministra de Defensa que tiene evidentemente mucha más autoridad que yo dentro del Gobierno de España, sí quería manifestar mis palabras de solidaridad y de admiración por las mujeres juezas afganas que nos acompañan. Es difícil olvidar, yo en la última semana de agosto de 2021 pretendía coger mi semana de vacaciones y estaba aquí en Las Palmas y nos empezaron a llamar algunas a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, hablando no solo de las operaciones militares que sin duda España llevó a cabo de una manera ejemplar, sino también de otra red que está por debajo de las instituciones, una red de mujeres salvando a mujeres y poniendo en el centro la situación de otras mujeres. Emocionante, y que son las defensoras de los derechos humanos que saben que si algo se viene abajo, lo primero que caen son los derechos de las mujeres. Cuando hablamos y defendemos los convenios internacionales de los que España forma parte y que reconocen los derechos de las mujeres como derechos humanos, la CEDAW, o aquí en Europa, en el ámbito del Consejo de Europa, el convenio de Estambul, lo que estamos defendiendo es una base, unos cimientos para evitar, para tratar de prevenir que todo se pueda venir abajo. Como estas mujeres han visto que todo se podía venir abajo, como han sido autoridad un día condenando determinados delitos y acciones terroristas de un Estado que al día siguiente no las reconocía, no ya como autoridad, sino ni siquiera como seres humanos. Nosotras tenemos la obligación, y por eso legislamos, de establecer unos cimientos que venga quien venga, en principio, no se puedan venir abajo, pero cuando incluso la legislación puede fallar, cuando incluso la legislación te la pueden cambiar, por eso defendemos tanto el derecho internacional. Esos convenios que, según el artículo 10 de nuestra Constitución, en nuestro Estado de Derecho, no solo son parte de nuestro ordenamiento jurídico, sino que nuestros derechos humanos y la propia Constitución se interpreta conforme a esos convenios internacionales de derechos humanos y los acuerdos y tratados que España ha ratificado. Cuando todo estalla, cuando todo se viene abajo, nosotras tenemos el firme compromiso, y en esto hay que mejorar sin duda, de que las embajadas y consulados españoles sean en todas partes lugares seguros para solicitar asilo, refugio o protección internacional, como decía nuestra ley de asilo de 2009 y dejaba a un desarrollo reglamentario que en 6 meses al final nunca se llevó a cabo de esta manera. Estamos en un sitio privilegiado para recordar siempre desde Canarias que si una madre se echa al mar o cruza fronteras es porque lo que deja atrás es más peligroso todavía, porque la tierra es más peligrosa que el mar, o porque el país que deja atrás, pese a ser su país, es muy peligroso. Por eso defendemos algo que está por encima de la ley, que no es nadie. Siempre decimos que nadie está por encima de la ley, pero sí son unos principios universales que nos definen como Estado civilizatorio, y que es lo que aprendimos tras la Segunda Guerra Mundial. Que podía haber legislación que se lo cargara todo, que podían subir fascistas al poder con elecciones, aprovechando nuestro sistema democrático, pero que hay algo que nos define como Estado civilizatorio que está por encima de todo eso, eso que no nos pueden quitar. Termino reiterando mi admiración por toda la organización y sobre todo por ellas, y diciendo una obviedad, que los derechos humanos son universales o no son. Gracias. El fiscal, ¿no? El fiscal no sé si está conectado, no lo veo desde aquí. Pues entonces don Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, tiene la palabra, no sin que antes yo agradezca su presencia, sí, ahora de hoy, y veo también a la ministra, qué bien. Adelante, fiscal, por favor. No, algo hace que no oigamos. Un segundo. Hoy tenemos más cerca Afganistán que Madrid, y entonces esto entraña alguna complicación técnica. A ver.
Sí. ¿Se me escucha ahora? Sí. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias por invitarme, por invitar a la Fiscalía a participar en estas jornadas. Yo no encuentro mejor forma de comenzar esta intervención que prestando humildemente, desde luego, mi voz a las palabras de una fiscal afgana desplazada a Pakistán que han sido pronunciados hace pocos días. Dice esta fiscal: me convertí en fiscal en contra de mi familia. Finalmente convencí a mi padre y a mi marido, pero las mujeres de mi familia seguían estando en mi contra. Después, mis colegas me trataron con condescendencia, me faltaron al respeto. Fue difícil, pero me las arreglé, porque tenía la sensación de estar haciendo algo importante para otras mujeres, por mis hijos y por mi país. Ahora no tengo nada y me siento culpable de haber puesto a mi familia en peligro. Hoy hablamos de derechos humanos, de persecución por razón de género, de la situación de las niñas y de los niños y adolescentes y de la protección internacional. Y detrás de cada uno de estos temas siempre hay muchas innumerables historias personales. Hay historias familiares, colectivas, hay incertidumbre, hay miedo, hay dolor y no podemos mostrarnos indiferentes ante ninguna de ellas. Los derechos humanos son uno de los temas más importantes y uno de los logros auténticos de esta civilización y tiene su fundamento en el reconocimiento a algo fundamental, la dignidad intrínseca a todo ser humano, sin ninguna diferencia. Ninguno de nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, ninguna nación, ningún poder público, ninguna institución puede permanecer impasible ante su vulneración. Los derechos humanos no conocen fronteras. Su protección debe constituir un esfuerzo conjunto, como testimonio de la solidaridad humana y solidaridad internacional. Y no podemos permitir ni un paso atrás en la defensa de aquello que hemos construido, en defensa de los valores que nos unen, el consenso y los valores de la paz, la libertad, la justicia y la igualdad. Las y los fiscales, las juezas y los jueces sostenemos el Estado de Derecho. Y cuando el Estado de Derecho decae, no podemos abandonar a quienes lo han sostenido, y mucho menos a quienes han arriesgado sus vidas, su familia o su integridad para hacerlo. Encuentros como el de hoy nos ayudan a hacernos conscientes de ellos, nos invitan a la reflexión y nos recuerdan cuáles son nuestras obligaciones como comunidad. Quiero agradecer por esto a la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, su esfuerzo para la organización de estas jornadas. Y particularmente quiero transmitir un afectuoso saludo a las magistradas y fiscales afganas, también a las niñas y niños que comparten con nosotros su conocimiento y su experiencia. Y por supuesto a quienes colaborando desinteresadamente, dando su tiempo y su trabajo desde las asociaciones, desde las organizaciones o de aquellas instituciones que han hecho posible que ellas o que su voz esté aquí con nosotros. La Fiscalía Española está a vuestro lado, en garantía de los derechos humanos, los derechos de las mujeres, de las niñas y de las personas refugiadas y de quienes, como vosotras, habéis defendido el Estado de Derecho frente a las más graves amenazas. Estamos en un tiempo de acogida, de apoyo, de protección, de solidaridad y también de reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias al fiscal general y ahora tenemos el honor de pedirle respetuosamente a la ministra, si la técnica lo permite, si nos permite además de oírla, verla, como lo estábamos viendo hace un momento, que haga uso de la palabra y clausure este acto introductorio. Buenos días. ¿Me ves? ¿Me oye? Pues, ministra, oímos, pero no vemos, pero yo creo que como conocemos, no hace falta, te identificamos por la voz y logramos verte, pero para no hacerte esperar, perdona el tuteo. Ahora, adelante. Con todo respeto te ruego que hagas uso de la palabra. Muchas gracias, consejero. Muchas gracias a quienes habéis organizado esta jornada hoy, que es una jornada muy importante. Todo mi cariño, mi solidaridad con las mujeres afganas que están hoy ahí. Mi solidaridad también con todas las mujeres que están en Afganistán en este momento, sufriendo la represión. Mi reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas españolas que, poniendo en riesgo su vida, contribuyeron a que muchas personas, hombres y mujeres, pudieran salir de Afganistán. Yo siempre digo que 5 minutos antes de que explotara una bomba en que murieron 130 personas, había hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas españolas ayudando
a traer aquí a España a personas que querían ir. Yo voy a hacer una reflexión muy breve. Creo que es importante esta jornada de hoy. Y voy a hacer una reflexión breve, pero que me preocupa enormemente. El consejero hablaba de esperanza y yo te doy las gracias, consejero, porque hablas de esperanza. Yo estuve en Afganistán, estuve en Kabul visitando las tropas y me recibió entonces el presidente Ghani, que luego se fue del país como se fue. Y en la reunión que tuvimos estuve hablando allí con 5 mujeres que eran viceministras y él tenía una hoja de ruta para el país, para Afganistán y también para las mujeres. De una manera, como todo el mundo sabe, rápida, los talibanes llegaron al poder, llegaron a sangre y fuego, con todo tipo de violencia, como la que están ejerciendo en este momento. Y lo que a mí me preocupa más, lo que me preocupa, y créeme que me preocupa de corazón, es que nos podamos olvidar de Afganistán. Y la comunidad internacional, desgraciadamente, se está olvidando de Afganistán. Por eso es tan importante jornadas como esta de hoy. Yo he ido a reuniones de ministros de defensa, de la Unión Europea, de OTAN. Afganistán ya ha desaparecido del mapa. Hubo esa retirada de las tropas, esa retirada en las condiciones en las que se produjo. Y hoy ya en la comunidad internacional no se habla de Afganistán. Se habla de Ucrania, naturalmente que hay que hablar de Ucrania. Como se habla de otros países que están sufriendo represión y en que las mujeres están siendo perseguidas, particularmente en África. Pero yo lo he dicho siempre y lo digo con dolor, la retirada en Afganistán después de 20 años es decir, fracaso de la comunidad internacional. Porque los fuimos, se fueron de Afganistán, dejando a los hombres y mujeres de allí absolutamente abandonados. Nosotros, aquí en España, hemos hecho lo que hemos podido. Yo quiero agradecer muy especialmente a todos aquellos que en esa red que decía Victoria José han ayudado a que no solamente con nuestras fuerzas armadas, sino por otras vías, muchas mujeres hayan podido salir de Afganistán. Pero la situación que hay en este momento aquí es terrible, terrible. Yo voy a contar un caso de mujeres afganas que han venido aquí, salieron, y que sus maridos se quedaron allí y las están chantajeando aunque no van a volver a ver a sus hijos. Y algunas se están teniendo que volver a Afganistán. No podemos consentir este fracaso de la comunidad internacional. Y no podemos consentir que se olvide lo que están pasando las mujeres en Afganistán. Niñas que no van a los colegios. ¿Qué voy a contar de las mujeres suecas? Vosotros lo sabéis mejor. Y eso, ante el silencio cómplice de nuestra comunidad internacional, de nuestros organismos internacionales. Yo creo que es muy importante que esa red, a la que me estoy refiriendo, sea una red que no calle nunca, que no se calle nunca. Cada uno dentro de los distintos ámbitos. Yo cuando voy a reuniones internacionales siempre saco el tema de las mujeres en Afganistán. Vosotras, las mujeres afganas, y aquí hago un llamamiento muy especial. Yo cuando me veo con mujeres afganas, aquí, en Madrid, aquí, siempre les digo lo mismo. Tenéis una obligación de no callar, de denunciar en todos los organismos, en todas las esferas de actuación, lo que está ocurriendo en Afganistán. Así que yo agradezco estas jornadas con el compromiso que desde luego lo que a mí me toca, pero también estoy segura de todos y cada uno de los que estáis ahí representados, vamos a seguir defendiendo a las mujeres en Afganistán, porque si hay hombres y mujeres soldados también que murieron precisamente para que Afganistán tuviera libertad, esa muerte no puede ser humana y desgraciadamente en este momento lo que estamos viendo, consejero, yo me quiero quedar con ese mensaje de esperanza, pero el pragmatismo, la realidad hace que solo tendremos esperanza si todos y cada uno de nosotros somos luchadores por esos derechos de la mujer en Afganistán. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministra. Con permiso de la ministra, declaramos terminado este acto y les invito a que aprovechemos todos las jornadas de hoy. No puedo permanecer con ustedes por otras razones, pero la verdad es que me queda el desconsuelo de hacerlo. En cualquier caso, muchas gracias a todos y a trabajar.
Media hora.